Evangelio de Mateo, el capítulo 7, y les cuento que en ese capítulo es la parte final de lo que conocemos como el Sermón del Monte, el que había comenzado en el capítulo 5 con bienaventuranzas, entonces ya está en la parte final de ese sermón el Señor, y comienza ese capítulo 7 en el versículo 1 diciendo que nosotros no debemos juzgar para no ser juzgados. En esos primeros versículos también aparece sobre aquellos hipercríticos que acostumbran siempre a mirar la paja en el ojo ajeno y no ponen atención a la viga que está en su ojo. Cuando habla de la paja en el ojo ajeno, está hablando de la viruta, de esa que sale de la madera, cuando le van lijando, raspando. Y llega hasta el versículo 6, que ahí es donde me quiero ocupar en esta noche. Mire cómo dice versículo 6, dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Y para darles un título, yo lo tomé de otro mensaje mío, al título nada más, no el contenido. Este mensaje está publicado en un libro hace 11 años que se llama Perros enfermos, chanchos embarrados. Y de eso un poco habla aquí, de perros enfermos y chanchos embarrados. Este pasaje, hermano, dice, no le des lo santo a los perros y ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Estamos aquí frente a dos animales que despertaban el rechazo, producían asco y repugnancia para el judío, tanto el perro como el cerdo o el chancho, como prefiera decirle. Pero aquí en este pasaje, el perro y el chancho, voy a usar esa palabra, el chancho, estos animales son figura de gente. Estos dos animales son utilizados para representar un estilo de gente que está en clara oposición a Dios. El perro y el chancho representan a personas que están en estado de rebeldía, que están en franca oposición a Dios. Esa gente representada por los perros y por los chanchos son gente que tienen una mente y tienen un corazón que está cerrado para la verdad de Dios. Y por eso, como tienen una mente y un corazón cerrado, enfrentan la verdad de Dios, rechazan la verdad de Dios. Algunos pasajes se puede ver a los perros que representan a gente que son salvaje y que tienen un instinto asesino. Quiero repetir eso, que en la Biblia hay algunos pasajes donde se muestran a los perros como salvaje y con instinto asesino. Y esa figura es trasladada a ciertos grupos de personas que se comportan como salvajes y como asesinos ante los hombres de Dios y ante el mismo Señor Jesucristo. Teniendo en mente este pasaje que dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no seas que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Recuerden esta última frase, dice, no sea que se vuelvan y os despedacen. Así que pensando en esto nos vamos a mudar de pasaje para enfocarnos primero en los perros y en la figura que ellos representan. Así que vamos a ir hasta el Salmo 22. Y allí en el Salmo 22 vamos a poner la mirada en dos textos. Uno de ellos es el versículo 16, el otro es el versículo 20.
En este Salmo 22 es el único pasaje en la Biblia donde es un salmo profético que habla acerca de la crucifixión del Señor Jesucristo. Y este es el único texto en la Biblia que es visto desde la óptica de la cruz. Por ejemplo, Marcos y Lucas y Mateo y Juan han escrito mirando hacia la cruz. Este pasaje es desde la cruz a la gente. Es el Señor el que está colocado allí en ese madero, y en este salmo profético él dice en el verso 16, Salmo 22, verso 16, dice él: porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Entonces desde la cruz él ve toda esa multitud que insultaba, toda esa multitud que aullaba como si fueran perros enardecidos. Aquellos que habían gritado horas antes, crucifícale, crucifícale, ahora estaban viendo a Cristo puesto allí en la cruz. Y cuando el Señor los vio tan exaltados, aullando sus gritos de odio a esa gran multitud, el Señor dice: perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. O sea que esa gente, hermanos, la maldad le transitaba por las venas. Esa gente no tenía ningún problema en manifestar sus odios, porque esa enorme multitud que veía a Cristo crucificado estaban infectados con el mal. Cuadrilla de malignos, dijo el Señor, es decir, que él los veía a ellos como una banda de delincuentes llenos de maldad. Y ahora en el versículo 20, mire cómo dice aquí la palabra de Dios. Salmo 22, verso 20. Dice el Señor: libra de la espada mi alma, y del poder del perro mi vida. ¿Notó qué frase tan fuerte? Dice el Señor, dice: y libra del perro mi vida. Porque el perro, cuando se apoderaba de un trozo de carne, tironeaba, desgarraba, despedazaba. Y el Señor veía desde la cruz a esa multitud que estaban decididos a esperar que él lo bajaran del madero para despedazarlo, para tironear, para destruir su carne. Era tanto el odio y la violencia que el Señor veía desde la cruz, que él ora al Padre diciendo: líbrame de el poder del perro. Libra de la espada mi alma. En todas esas expresiones se ve la furia asesina de aquella multitud, aquellos que estaban deseando lo peor para el Señor. Ahora los voy a llevar por un momento al Nuevo Testamento y vamos a poner nuestra mirada en Filipenses, el capítulo 3 y versículo 2. Entonces vamos a ir hasta Filipenses, el capítulo 3 y el versículo 2. Allí el apóstol Pablo está dando una advertencia a la iglesia en Filipos. Había algunas cosas y personas que ellos tenían que cuidarse. Son las mismas clases de personas que nosotros también necesitamos cuidarnos. Mire cómo dice aquí el apóstol en Filipenses, el capítulo 3 y el versículo 1 y 2. Dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, y guardaos de los mutiladores del cuerpo. El Señor está usando aquí a Pablo para decir una frase fuerte, ofensiva para un judío.
Porque Pablo en este texto está comparando a los judíos como si fueran gentiles paganos. El judío acostumbraba a decirle al gentil perro. Era una forma despectiva, era una forma de mostrar su desprecio. Y ahora Pablo está atacando a gente judía que estaba haciendo daño en la iglesia, y cuando les advierte para mostrarle el nivel de maldad que tenía esa gente, le dice: guardaos porque son perros. El perro carroñero, el perro que acostumbra a comer de la basura, el perro que acostumbra a abalanzarse sobre los cadáveres. El perro era esa figura salvaje, era una figura violenta. El perro en la cultura judía no tenía nada que ver con esa linda mascota que la mayoría de nosotros tenemos en la casa. El perro estaba condenado a vivir como errante. El perro deambulaba por las calles fuera de la ciudad. Es más, por ley, un perro no podía estar en una casa. Hay un hecho muy curioso. Cuando nosotros estudiamos en el Evangelio de Lucas, el capítulo 16, sobre aquel hombre rico que murió y fue al Hades, allí había un mendigo que se llamaba Lázaro. Y dice la escritura que venían los perros y le lamían las heridas. Y nosotros pensamos que ese era un gesto cariñoso de los perros. Mire, lo veían al mendigo ahí malherido y le lamían las heridas para suavizarle, darle alguna clase de alivio. Pero el texto que sigue dice: y murió Lázaro y se lo llevaron los ángeles. Es decir, que tenemos que entender que esos perros se lo comieron. Los perros lo devoraron a Lázaro porque lo lamieron y de pronto apareció llevado por ángeles. Algo pasó allí. Es que los perros tenían esa clase de actitud de mostrarse como bestias salvajes y repugnantes. Siempre los perros representan eso en la Biblia. La cantidad de texto es abundante. Yo solamente estoy eligiendo esto para explicar por qué el Señor dijo en Mateo 7:6: no entreguéis lo santo a los perros. Cuando el Señor habla de lo santo, está hablando de algo que ha sido apartado para Dios. Hay algo que ha sido separado para Dios. Eso no puede ser entregado a un perro. Cuando hablamos de ese texto, por ejemplo, los sacerdotes que acostumbraban a hacer sacrificios de animales, después de eso los sacerdotes comían con su familia parte de ese sacrificio y otra parte la quemaban. Y aquello que fue consagrado para Dios, que fue ofrecido en el altar, el Señor dice: no le entregues lo santo a los perros, porque los perros están acostumbrados a consumir cosas inmundas, cosas contaminadas, llenas de bacterias. Ellos no van a poder valorar lo que fue sacrificado para Dios. Entonces no le deis lo santo a los perros. En este mismo sentido del perro, quiero que observe ahora, otra vez lo voy a llevar al Antiguo Testamento, al libro de Proverbios, en el capítulo 26 y en el versículo 11. Quiero que observe un detalle ahí, por favor, en el libro de los Proverbios, en el capítulo 26 y en el versículo 11. Mire cómo dice la palabra de Dios, una parte de este texto, después la vamos a ver más adelante en el Nuevo Testamento. Pero dice aquí en el capítulo 26 y versículo 11, dice la palabra de Dios: como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Aquí está hablando del perro que vuelve a su vómito. Así que el perro siempre está relacionado con actos de salvajismo, con actos de violencia, con actos desagradables, como ese cuadro tan horrible, feo, asqueroso, de ver a un perro comiendo de su propio vómito.
Lo que necesitamos observar y aprender es por qué ese perro está vomitando. Porque él acostumbraba a comer esa carroña, los cadáveres, las comidas en estado de putrefacción. Y entonces no podía digerir eso que está en mal estado y estaba obligado a vomitar. Y no solamente que verlo comer, todo eso era asqueroso, sino que el verlo vomitar y volver detrás de eso otra vez era más horrible todavía, más desagradable. Y dice que algunos que tienen las conductas de necio se parecen a eso que hace el perro, comiendo de su vómito. Quiere decir que la conducta del necio también es algo asqueroso. La conducta del necio también es algo despreciable. El necio es el que habla, por ejemplo, el Salmo 14:1, cuando dice el necio en su corazón, no hay Dios. Es decir, que aquellos que pasan por esta vida sin conocer a Dios, esa gente son asquerosos, como el perro que vuelve a su vómito. Las conductas pecaminosas que ellos tienen los transforman en seres asquerosos, como el perro que vuelve a su vómito. Y ahí habla del necio. El necio es una persona hueca, es una palabra que se utiliza tonto y hay un término en nuestra lengua más duro todavía para referirse al necio, que es la palabra estúpido. Es una palabra fuerte, pero es lo que significa la palabra necio. Ahora, el necio muchas veces va a ser cruzado en nuestro camino, ahí cerquita. En el libro de Proverbios también, pero ahora en el capítulo 9, si puede mirar allí un momento, en Proverbios el capítulo 9 y el versículo 7, mire cómo dice la palabra de Dios. Proverbios el capítulo 9 y el versículo 7. Dice la palabra de Dios: el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Usted le da consejos al sabio, le predica un sermón al sabio y el sabio va a estar muy agradecido. Gracias a Dios, gloria a Dios. Que el Señor le bendiga, hermano, por la predicación. Fue buena, fue útil, de provecho. Es una bendición lo que escuché. Eso dice el sabio. Pero el necio, cuando escucha el mensaje, él rechaza el mensaje, desprecia el mensaje y aborrece al mensajero. Cuando usted quiere aconsejarle al necio con la palabra de Dios, él va a terminar aborreciéndole. Es lo mismo que dijo Mateo 7:6, se volverán contra ti, pisotearán lo precioso de la palabra, lo precioso del mensaje, y se volverán contra ti. Así que aquí estamos descubriendo el por qué el Señor está diciendo: no deis lo santo a los perros. El hombre, hermano, el escarnecedor. En otros textos encontramos la palabra burlador. Cuando pensamos en la segunda carta de Pedro, en los primeros textos del capítulo 3, habla de los burladores, de los que se burlaban sobre la venida del Señor que no había sucedido todavía. La Biblia habla muchas veces de los escarnecedores, de los burladores. Estos son los necios. Y usted que le lleva la bendición de la palabra, usted que es el benefactor, que le lleva la palabra para que le haga un bien, ellos terminarán atacándole a usted con una conducta de perro salvaje. Ellos se van a mostrar violentos y desagradecidos por el mensaje que le llevamos. En tantos años que hemos predicado por las calles y por las casas, es cierto que en muchos lugares nos recibieron muy bien, pero en muchos lugares mostraron un desprecio por nuestra fe, demostraron un rechazo por el mensaje del evangelio que llevamos, y muchas veces se han burlado de nosotros. Muchísimas veces se han burlado de nosotros. Y entonces,
cuando la Biblia dice, mire, no le dé eso a los santos, a los perros, es decir, a la gente que no va a valorar. Cuando nosotros vamos a predicar en una casa o le predicamos a una persona y le hablamos el mensaje del evangelio y se empiezan a burlar, a mofarse de nosotros, ahí ya terminó nuestro trabajo. Yo voy y predico. Si no quieren recibir la verdad de Dios, si no quieren recibir la salvación de Dios, yo no voy a seguir insistiendo con esa persona. Es decir, que yo cumplo la misión que Cristo encomendó, la de anunciar el evangelio, presento el mensaje de salvación. Pero a veces para burlarse de nosotros y comportarse como perros, dicen, ¿y cómo era el ombligo de Adán? ¿Tenía Adán ombligo o no tenía? Explíqueme eso con la Biblia, dice. Porque como Adán fue creado por Dios y no nació de una mujer, entonces no hubo que cortar el cordón umbilical. Entonces dice, yo quiero escuchar un sermón sobre el ombligo de Adán. Bueno, ya se están burlando de nosotros, yo no tengo tiempo para hablar, dice. ¿Y qué me puede decir usted, predicador, en cuanto al sexo de los ángeles? Bueno, yo no tengo que hablar eso con el necio, yo tengo que hablarle que Dios le ama, que Cristo murió en la cruz, que hay un cielo que le espera al que es salvo y que presta atención, porque hay un infierno con llamas eternas que le espera al que rechaza el mensaje. Yo no estoy para hablar de Adán, no estoy para hablar del sexo de los ángeles. Y algunos dicen, ¿y qué me dice usted de los extraterrestres? Porque el profeta Ezequiel en el capítulo 1 vio una luz y eso no eran unos ovnis. ¿Qué me puede decir acerca de los alienígenas? Yo no tengo que detenerme en eso con los burladores. Yo tengo que hablarle que él puede ser salvo por medio de la obra de Cristo en la cruz. Y algunos de ellos se hacen los intelectuales y dice, usted nunca pensó en la posibilidad que aquel fuego y azufre que cayó sobre Sodoma y Gomorra no era un ensayo de la primer bomba atómica en el mundo. Hermano, no le dé de los santos a los perros, Háblele de lo que es importante, háblele que Cristo le ama, que murió en la cruz, que en su sangre hay poder para limpiar pecado, que en su sangre hay poder para abrir las puertas del cielo por la eternidad. Hable de eso y nada más, de las otras cosas que tienen interés los burladores. No le deis lo santo a los perros, no le deis lo santo a los perros. Ahora, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, Dios en su bondad se encargó de desnudar, de poner al descubierto cómo es la conducta del hombre pecador, de este hombre que estamos hablando, que se comporta como perro. Buscaremos un par de textos en el Antiguo Testamento y luego nos mudaremos al Nuevo para profundizar en este asunto. Mire la conducta de los hombres frente a la palabra de Dios. Esto es para que usted no se achique cuando tenga que predicar, que usted no arrugue, que usted vaya al frente y anuncie el evangelio como se debe anunciar, sin importar que le están mostrando los dientes o que le están gruñendo enfrente suyo. No vamos a retroceder, damos el evangelio y ya está, porque Dios nos dice cómo es la conducta de los hombres. Si puede ir un momento, por favor, al libro de Ezequiel, en el capítulo 2. Vamos a mirar allí un poquito cómo son los hombres. Ezequiel, el capítulo 2. Y al llegar allí vamos a leer el versículo 3. Y de pronto vamos aprendiendo con qué clase de gente nos vamos a enfrentar, con qué características tienen algunas personas a las que les vamos a predicar y por qué en la Biblia esas actitudes violentas y salvajes. Dios dice que los hombres son como perros, cuadrilla de malignos, perros me rodearon, líbrame del poder del perro, decía ese salmo que leímos. Dice así la palabra de Dios, hermanos, en el libro de Ezequiel, capítulo 2. Y el versículo 3, mire cómo dice la palabra. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, gente rebelde que se rebelaron contra mí, y ellos y sus padres se han rebelado contra mí
hasta este mismo día. Lo primero que les dije al leer el texto de Mateo 7:6 era que los perros representaban, eran la figura de personas con conductas salvajes que están en oposición a Dios. Les dije que los perros representaban a personas que eran rebeldes. Esas palabras que usé son las que dice Ezequiel. Dice que aquí él iba a tener que ir a predicar a gente rebelde que se había rebelado contra Dios, es decir, que gente que se comportaban como perros. Observe cómo sigue verso 4. Dice Dios, yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. Quiero que observe esta expresión del verso 4. Hijos de duro rostro. Aquí entre nosotros le decimos cara dura. Gente cara dura, sin vergüenza, que usted le lleva la verdad y ellos se burlan. Usted le lleva la verdad, le lleva una bendición y ellos se burlan de usted. Y son cara dura, gente de duro rostro. Y dice de empedernido corazón. Empedernido quiere decir que su corazón y una piedra es exactamente lo mismo. Un corazón empedernido, endurecido como piedra. A esa clase de gente nosotros le vamos a tener que hablar de Cristo. Dios se lo advirtió a Ezequiel y también a nosotros de algún modo. Observe cómo dice verso 5. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos, y moras en escorpiones, no tengas miedo de su palabra, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Dice Dios que cuando estamos entre esa gente estamos como entre zarzas. La zarza es un arbolito bajo y espinoso. La zarza nos sirve para leña, la zarza nos sirve para fruto, la zarza nos sirve para sombra. Y entre esa clase de gente tenemos que ir nosotros a llevar el evangelio. Esa gente que nunca va a dar fruto, que nunca va a dar sombra, que no sirven para leña. Esa gente son los que se van a burlar de nuestra prédica. Y dice Dios, no se descuide ante ellos porque también son como escorpiones. El escorpión allí con esa puntita que tienen donde guarda la ponzoña y le clavan allí eso, hermanos, y ese veneno que transmite produce fiebre, se hincha el lugar donde le pican con eso. Y allí, hermanos, muchas veces alguien puede morir ante la picadura de un escorpión. Dice Dios, cuando nosotros vamos a predicar la palabra, vamos a estar entre esta clase de gente que son peligrosas, venenosas, ponzoñosas, pero dice Dios, no temas ante ellos. Y mire cómo comienza el texto que sigue, que no se lo leí, el versículo 7. Dice Dios, les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Entonces, en otras palabras, hermanos, yo voy a predicar en el nombre del Señor. Yo voy a predicar confiando que el Señor va a hacer la obra y que esa gente solamente tiene una oportunidad, que el Espíritu Santo trabaje en ellos convenciéndolos de pecado. Pero para que el Espíritu Santo actúe convenciéndolos de pecado, tiene que haber una predicación. Yo predico y el Espíritu Santo actúa en esas vidas. Y si ellos siguen cerrando su corazón, se perderán. Pero algunos de ellos, gracias a Dios, abren las puertas de su vida y creen en Jesucristo como el Salvador, nacen de nuevo y pasan a ser herederos del cielo, de la vida eterna. Ahora, algo más sobre la predicación y la gente rebelde que tienen conductas como de perros salvajes. Observe aquí en Ezequiel, pero capítulo 3 ahora. Ezequiel en el capítulo Dios en este texto. Ezequiel 3, verso 17. Dice, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel.
Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirá, y tú no le amonestares, ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad, de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. En otras palabras, hermanos, Dios dice que nosotros somos como vigías. Dios dice que somos como atalaya, un vigía, un pastor, un sobrevedor, alguien que está viendo. Y estamos viendo el peligro que viene sobre el pueblo. Y no podemos, cuando la espada del juicio viene sobre el pueblo, nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados. Tenemos que actuar y predicar la palabra. Tenemos que actuar y llevar el mensaje de salvación. No podemos quedarnos viendo cómo el pecado termina destruyendo a la gente. Hay que llevar el mensaje de salvación. Y entonces dice Dios, yo te pongo como atalaya, como alguien que vigila, como alguien que tiene un control de la realidad, de los problemas de la gente, pero también te pongo como alguien que tiene la solución. Y tú vas y les predicas. Y cuando les predicas esa palabra, aquí el término que usa, dice, cuando tú le amonestes, y el impío sea apercibido, es decir, que sea advertido de lo que le espera si no cree en el mensaje. Entonces dice aquí la palabra de Dios que el impío, hermano, si muere por causa de su maldad, yo voy a tener mis manos limpias porque yo cumplí mi parte, yo fui y le prediqué. Pero si el impío muere por causa de su maldad y yo nunca le prediqué, entonces Dios está diciendo que yo voy a tener mis manos manchadas con la sangre de esa persona. Ahora, este texto lo que nos dice, vamos a estar entre gente peligrosa, vamos a estar dentro de gente donde la maldad circula por sus venas, pero a ellos tenemos que ir y predicarle. Y una vez que nosotros dimos el mensaje, ya no tengo otros temas que hablar con ellos si rechazan el mensaje de salvación. Porque el mismo Señor Jesús dijo, no le deis de lo santo a los perros. Nuestra misión es llevar el mensaje de salvación, no entrar en un debate para después decir, estuve con aquel vecino y le gané un debate, lo dejé de boca abierta o lo dejé mudo porque lo apabullé con argumentos. Yo no salgo a predicar para ganar argumentos, yo salgo a predicar para ganar un alma para Cristo, para guiar un alma a los pies del Señor. Hermanos, la gente a la que le vamos a predicar a veces se comportan como perros salvajes, pero ahí tenemos que ir en el nombre del Señor y predicar. Observe en el Nuevo Testamento lo que sucedía. Si puede ir ahora por un momento a Hechos, el capítulo 18, hermano. Al libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 18. Para que usted vea que lo mismo que Dios dijo en el Antiguo, lo dice aquí en el Nuevo Testamento también. Porque alguien puede decir, bueno, si en los días de Ezequiel no se predicaba, entonces el que enmudecía o callaba el mensaje era culpable de la sangre de los que morían. Pero esa verdad no solo está en el Antiguo Testamento, está en el Nuevo también. Observe, entre otros textos, aquí en Hechos 18. Hechos el capítulo 18 y versículo 5, dice así la palabra de Dios. Hechos el capítulo 18, versículo 5, dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles.
Cuando Pablo les dijo, vuestra sangre sea sobre su cabeza, es decir, mis manos van a estar limpias delante de Dios. Yo ya les prediqué, yo ya les anuncié el mensaje, yo ya les expliqué cómo el Señor Jesucristo, cómo Jesús era el Cristo. Ahora están ustedes decidir o no. Pero quiero llamarles la atención en algo. En el versículo 6 dice, pero oponiéndose y blasfemando. ¿Qué les dije al comienzo del mensaje al leer Mateo 7:6? El perro es la figura de alguien que se opone a la verdad de Dios. El perro es la figura de alguien que se burla de la verdad de Dios. Es decir, alguien que blasfema en contra de la verdad de Dios. Aquí están la figura del perro en estos hombres que se oponían y blasfemaban. Ahora, ¿qué hace un predicador frente a esa conducta de la gente de burla, de oposición, de violencia, de gestos desagradables hacia nosotros los mensajeros? Observe qué le recomendó el Señor Jesucristo hacer a sus discípulos en un caso así. Ahora lo que necesito es llevarlos hasta Mateo, el capítulo 9, hermanos. Si podemos ir hasta allí, por favor, Mateo, el capítulo 9. Y vamos a poner nuestra mirada, nuestra atención en el versículo 11. Mateo, el capítulo 9 y el versículo 11. Como de Dios. Mateo capítulo 9, versículo 11. Bueno, no es ese el texto que quería mostrarle, pero algo se mezcló en mi cabeza. Pero el texto que les quería citar, hermanos, lo que dice es cuando el Señor enviaba a predicar a sus discípulos en el lugar o en la casa o en la ciudad donde no querían escuchar el mensaje. Él le pedía a los discípulos que ellos golpeen los pies en la tierra para que se levante el polvo. Y ese polvo era lo que iba a ser de testimonio de que a ellos se les predicó y no creyeron. Es decir, que no iban a tener un justificativo en el día del juicio, porque ese mismo polvo que los discípulos zapateaban en el piso, se levantaba ese polvo iba a ser de testimonio de que el mensaje de salvación les fue predicado, pero ellos se burlaron, pero ellos lo rechazaron. Después, si alguien encuentra ese texto, me lo dice, que no me viene a la mente exactamente. Entonces, ahí está. Bueno, estábamos cerca entonces. Entonces, Mateo capítulo 10, pero versículo 11 primero. Dice, mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Así que, mire, mis hermanos, eso era lo que se hacía. Ese mismo polvo que se levantaba era lo que iba a dar testimonio de que la palabra le fue dada, la salvación le fue llevada, pero ellos se comportaron como perros y la rechazaron, se burlaron, blasfemaron. Y entonces Pablo dice aquí, en lo que les leí recién en Hechos, en el capítulo 18, versículo 6, dice, oponiéndose, blasfemando esto, les dijo, sacudiéndose los vestidos. Pablo se sacudió los vestidos, los apóstoles sacudieron los pies. Esto son muestras de testimonio de que la palabra es predicada. De modo que hasta aquí vamos a llegar con este tema de los perros. Ya hemos tenido
bastante, aunque en la Biblia hay muchísimo más, acerca de la figura de hombres que se comportan de manera salvaje, que se oponen a la verdad de Dios, teniendo una conducta como si fueran perros. Ahora vamos a ocuparnos de los cerdos o de los chanchos, unos minutos. Dice, y no tiréis perlas a los chanchos. Algunas Biblias más modernas, o quizás va a escuchar algún predicador que no usa la palabra perla, usa la palabra margarita. Y la palabra margarita es porque en la lengua griega, como fue escrito, la palabra griega suena más o menos así como margarit, como margarit. Entonces hay algunos que han traducido esa palabra como margarita, pero la perla valiosa que producen los moluscos, habían algunos que sostenían que se le llamaba a esa clase de perla margarita. Solamente a modo informativo eso, por si ven alguna versión, la palabra margarita tiene alguna relación con esto. Pero la Biblia, esta versión 60 que leemos, usa la palabra perlas. Y dice el Señor, no le tires esas perlas a los cerdos, porque ellos la van a pisotear, van a mostrar un desprecio. La palabra de Dios es la perla del gran precio. El evangelio de Cristo es la perla del gran precio. Es aquella clase de perla que el evangelio enseña que un hombre vendió todo y fue a comprar una perla preciosa. Es el evangelio. El evangelio es algo que nos invita a dejar todo, porque nada tiene importancia comparado con el evangelio. El evangelio es lo más precioso, el evangelio es lo más hermoso, el evangelio es lo más grandioso, el evangelio es lo más maravilloso. Y entonces ese mensaje precioso no se lo tire a los cerdos, porque ellos no lo van a valorizar, dice la Biblia, ellos lo van, hermano, lo que van a hacer es pisotearlo. Y luego que el cerdo pisotea esa verdad preciosa, dijo el Señor en Mateo 7:6, en la parte final, dice, no sea que la pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Es decir, que van a despreciar la verdad y se van a volver contra nosotros los mensajeros para causarnos un daño, para producirnos un dolor severo, un insulto, una agresión. ¿Y hasta cuántos han dado su vida por dar ese mensaje? Los cerdos se vuelven en contra del mensaje, lo pisotean y ellos también pueden hacer un grave daño. Mis hermanos, les quiero mostrar que los perros siempre tienen relación con la conducta salvaje de los hombres. El perro es una figura de gente que se opone a Dios, que enfrenta a Dios, que desprecia la verdad de Dios, que blasfema contra la verdad de Dios. En cambio, los cerdos, en algunos casos en la Biblia, están relacionados con apóstatas. ¿Recuerda esa palabra? El apóstata es alguien que se desvió de la verdad. El apóstata es alguien que se cayó de la verdad. El apóstata puede ser alguien que desertó de la verdad. Y el apóstata puede ser alguien que escuchó la verdad, pero nunca se apropió de ella. La palabra apóstata tiene que ver con falso profeta. La palabra apóstata en la Biblia se refiere a falsos maestros. Todo esto es la misma cosa. Un apóstata, un falso profeta, un falso maestro. La Biblia hablaba de obreros fraudulentos, de falsos apóstoles, de ministros que se disfrazan. Toda esa gente estaba manejada por el diablo mismo. Ahora, escuche una cosa, hermano. Hablando de perros y de cerdos, completamos el proverbio que leímos hoy, el 26:11, lo completamos leyendo la segunda carta de Pedro. Y con ese texto ya nos vamos a ir preparando para entrar en la recta final de nuestro mensaje. Si puede ir, por favor, hermano, a segunda de Pedro, el capítulo 2 y versículo 22.
Segunda de Pedro, hermanos, el capítulo 2 y versículo 22. Este es uno de los pasajes que la Biblia presenta a los cerdos en relación a los que enseñan una doctrina falsa, a los que dan un mensaje falso, es decir, un apóstata, un falso profeta, un falso maestro. Y observe lo que dice Pedro. Dice aquí, segunda de Pedro 2, verso 22, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito. Eso era lo que decía proverbio, pero Pedro le agrega la otra parte al proverbio. La otra parte es, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Por eso les dije que hoy hablábamos de perros enfermos y chanchos embarrados. Perros enfermos y la puerca en el cieno, en el lodo inmundo. Hermanos, cuando la Biblia habla de no darle las perlas a los cerdos, porque ellos van a pisotear, van a despedazar, así como ellos quieren apoderarse de la verdad de Dios y despedazarla, destruir la verdad de Dios, humillar la verdad de Dios, es lo que hacen los falsos maestros. Un falso maestro no practica la verdad, un falso maestro no vive la verdad. Y aquí hay algo que a mí me preocupa. Hermanos, un falso maestro, un apóstata, un falso profeta no predica la verdad y tampoco, por supuesto, que no vive la verdad. ¿Qué es lo que a mí me preocupa de esto? Es que muchas veces los creyentes verdaderos, muchas veces los que han sido salvos por Cristo de verdad, hay muchos de ellos que no viven la verdad y no practican la verdad. Y en nuestra congregación y en la de más allá y en la de la vuelta y en la que está pasando la frontera, en las congregaciones hay mucha gente que son verdaderos cristianos, pero se han enfriado, se ha apagado su fe, se ha marchitado su comunión con Dios y entonces hoy no viven la verdad, no practican la verdad y tienen conducta como si fueran cerdos, cuando ellos ya fueron lavados por la sangre preciosa de Cristo. Hermanos, no estamos en la vieja vida, no estamos cuando de esas épocas en que nos revolcábamos en el lodo inmundo del pecado. Nosotros, hermanos, podemos vivir por fe y podemos tener una fe victoriosa, una fe que nos haga vencer al pecado y su poder. Pero hoy cuando usted ve en las iglesias y en la nuestra, en la iglesia bautista Maranata, hay gente que está desanimada, hay gente que está aburrida. En la iglesia bautista Maranata hay gente que está llena de excusa. En la iglesia bautista Maranata hay gente que está vacía espiritualmente, están fracasando en su vida cristiana y muchas veces están mostrando la conducta como de un cerdo en vez de vivir una vida santa, limpia, triunfante. Están como la puerca volviendo al lodo, es decir, a la vieja vida, a su pasado, cuando no conocían a Cristo. Espero que esté entendiendo bien lo que estoy diciendo. Hay muchos que se vuelven atrás y entonces después buscan culpable. Cuando ellos están ahí aburridos, desanimados, deprimidos, no asisten a las reuniones o se vuelven inconstantes en su vida cristiana, buscan excusa y dicen, no, pero a mí me pasa esto porque en la iglesia no cantan con gozo. A mí me pasa esto porque los hermanos no me llaman o no me visitan. A mí me pasa esto porque la iglesia me queda muy lejos y me cuesta encontrar el colectivo. Otros dicen, a mí me pasa esto, que me comporto como si fuera la puerca volviendo al lodo porque hace mucho calor para ir a la iglesia. O ahora mire los fríos que hacen y los vientos sur que se levantan, me pueden enfermar. Y usan toda clase de excusas absurdas para intentar justificar el por qué tienen una conducta de chancho, un chancho embarrado. Perros enfermos, chanchos embarrados. Esta clase de conducta triste se ve en muchos cristianos de nuestros días. Pero la Biblia es mucho más impactante y muchísimo más clara que yo. Observe aquí en esta carta de Pedro, pero en el capítulo 2, lo que el Señor dice en cuanto a esta gente, a los falsos maestros y estos apóstatas. Aquí en segunda de Pedro, bien cerquita, capítulo 2.
versículo 12. Mire cómo dice, segunda de Pedro 2, versículo 12. Dice, pero estos mal, cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Y estos son inmundicias, manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Eso es lo que la Biblia dice de los apóstatas, de los falsos maestros, de los falsos profetas. Pero cuando usted mira con atención, dice, pero hay algunos cristianos verdaderos que se comportan así. Hay hermanos en nuestra iglesia que se comportan así. ¿Cómo? Como dice, por ejemplo, versículo 12, dice que ellos hablan de cosas que no entienden como animales irracionales. Es decir, que todos sus argumentos para decir de por qué fracasan en su fe, por qué fracasan en su comunión con el Señor, todos sus argumentos no tienen ningún sentido, como un animal irracional, un animal que no puede pensar. Muchas veces nuestros hermanos en la fe dicen cosas que no pueden pensar, no la piensan. No vine a la iglesia porque justo salía y llegó un amigo de la primaria. Hace años que no lo veía, entonces, bueno, quedé con él, fui un señor, pero como animales irracionales. Dice, bueno, mire, yo venía para la iglesia y justo en el partido de fútbol y mis amigos y dejé a un costado, me empecé a jugar al fútbol y después, como transpiré, no podía ir. Y todo lo que ellos dicen o hacen empieza para destrucción, que todos esos que ponemos cuando vemos al Señor, oportunidad que nos despedimos. Todos los argumentos tontos de por qué no vamos a la iglesia, de por qué no leemos la Biblia, todo eso le estamos dando argumento para que el diablo actúe. Y nos termine así. La carta capítulo 5 y versículo 8, que nuestro adversario, el diablo, anda como un león rugiente buscando quien de exagera si le por congregaciones buscando todos esos hermanos que acostumbran a poner argumentos para el Señor, infectados de mundanalidad, aquellos que de carnalidad en su vida. El diablo dice, esta es una presa para mí. Este que se está comportando como un cerdo, le dio una vida. Y lo estoy viendo revolcando como el perro que volvió al vómito inmundo. Entonces el diablo se aprovecha. Y ahí el diablo como león desgarra, despedaza, devora. ¿Qué está hablando aquí? Tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener sumo cuidado, que no podemos negar que hay hermanos que están disfrutando del barro. ¿Escuchó bien lo que dije? Hay hermanos que están disfrutando del barro. ¿Qué quiero decir? Que están disfrutando de un ambiente contaminado. Estoy diciendo que están disfrutando de un ambiente maloliente. Estoy diciendo que están disfrutando de un ambiente que está podrido literalmente. Y así está el mundo sin Cristo. En las iglesias bautistas hay muchas actitudes, hay muchas conductas en hombres y mujeres, como perros que vuelven al vómito y como puerca que vuelve al ciénago. Ahora, Cristo nos salvó para vivir una vida nueva. Cristo nos salvó para vivir una vida abundante. Yo les digo esto, mis hermanos, en esta noche, no perdamos la oportunidad. No perdamos la oportunidad de esa vida abundante que Cristo nos quiere dar. Yo le diría estas palabras: si tú conoces a Dios, ¿por qué insistes en seguir tu propio camino? Si tú ya conoces a Cristo, ya conoces a Dios, ¿por qué insistes en seguir tu propio camino? Que es un camino que va a llevar por parte una y otra vez contra una pared, un camino que
donde más temprano que tarde, con un ligero en tu vida, y estarás haciendo lástima como el hijo pródigo, aquella que Jesús contó en el Evangelio de Lucas. Entonces, hermano, no es bueno perder el lodo, no es bueno permanecer en un lugar inmundo. A veces, ¿cuánto tiempo vamos a estar ahí? ¿Cuánto tiempo más vamos a ver del mundo? Dios quiere saber hasta cuándo vamos a llevar ese estilo de vida, cuando deberíamos tener una vida gozosa, triunfante, victoriosa. Y estoy diciendo esto porque este asunto del virus nos está afectando a todos. Pero este asunto del virus nos está afectando como iglesia. Yo mismo me siento raro. Yo mismo me siento incómodo. Yo por momentos que no le veo, hermano. Hoy estaba con mi mente y quizás con mi propio corazón preparándome para el culto, atento a la bocina allí que iba a sonar del auto que los hermanos gentilmente cada día en la mujer. Ahí me oí un momento, pero hoy no van a venir porque hoy hoy es por la máquina esta que no termino de... Necesito ver hermanos, necesito sentarme junto a ellos para hablar las cosas de Dios, para transmitirnos para nuestras visiones. Este virus nos está afectando, este virus nos está dando y el diablo lo está utilizando para traer, hermanos, distanciamiento entre nosotros. Este virus el diablo lo está usando para traer enfriamiento en nuestro corazón, en nuestra alma. El diablo está usando este virus para mostrarnos, hermanos, que estamos sin tener comunión, viéndonos por una maquinita, viéndonos aquí apenas. ¿Sabe qué, hermano? El diablo está preparando el terreno para que nosotros seamos como ese perro que vuelve al vómito, a la asquerosidad del pecado de antes, o como ese cerdo que vuelve al lodo. No se caiga en esos lugares, hermano. No se caiga, trate de mantenerse firme, mantengámonos en contacto porque el diablo quiere despedazarnos. Voy a terminar con esta historia, nada más. En realidad, en la historia, había una clase de muerte que se llamaba por desmembramiento. Pues hasta uno de los apóstoles padeció esa clase de muerte, donde eran atados por 4 caballos. Allí usaban una soga para atar un brazo y el otro y una pierna y la otra, y esos caballos tironeaban y terminaban despedazando a las personas. Uno de los apóstoles padeció esa clase de muerte. En la historia los romanos practicaron esa clase de muerte por desmembramiento. En la historia había un pueblo que se llamaban los bárbaros. Ellos practicaron esa clase de muerte por desmembramiento. Estaban los hunos, esos hunos se escribían con H, hunos. Y el rey más famoso que ellos tuvieron se llamaba Atila. Ese hombre era tan salvaje y tan violento, arrasando sobre los pueblos, que en la historia le dieron el apodo de el látigo de Dios. Porque ese hombre por donde iba dando castigo y iba destruyendo pueblos hasta el punto que se decía sobre él, donde pasa su caballo no vuelve a crecer nunca más el pasto. Donde Atila pasaba con su caballo, nunca más volvía a crecer el pasto. Esa frase la usaban para decir donde él pasaba, arrasaba con todo. Los pueblos no volvían a resurgir. La gente no volvía a levantarse. Esta gente era salvaje. Esos eran pueblos que practicaban la muerte por desmembramiento. Es decir, que ataban a las personas a 4 caballos y estos tironeaban hasta despedazarlos. Aquí en nuestra América Latina, los españoles practicaron eso. Uno de los casos que nosotros más conocemos es acerca de alguien que se llamó Tupac Amaru, segundo, eran varios, pero Tupac Amaru segundo, su verdadero nombre era José Gabriel Condorcanqui. Ese era su sobrenombre, su verdadero nombre, José Gabriel Condorcanqui.
Pero todo el mundo, y hasta hoy usted ve aquí a muchos grupos también, grupos sociales que se llaman Tupac Amaru. Ese nombre es de la lengua quechua. Y Tupac Amaru en quechua quiere decir serpiente resplandeciente. Pues eso significa serpiente resplandeciente. Fue un 18 de mayo del año 1781. Tupac Amaru pertenecía a los incas y allí él fue apresado y fue llevado con 43 años de edad a la ciudad de Cusco. Allí fue torturado porque los españoles querían saber dónde estaban sus tropas. Los españoles movieron como 20,000 soldados. Pero una vez que lo tomaron a Tupac Amaru, lo llevaron a la plaza de armas de Cusco y allí fue atado a caballos. Intentaron despedazarlo, pero como su cuerpo era tan grande y era un hombre tan fuerte, no pudieron despedazarlo. Así que finalmente optaron por cortarle la cabeza y la levantaron en una lanza a su cabeza. Y luego descuartizaron su cuerpo, sus brazos, sus piernas, y la enviaron a otros pueblos como testimonio de que habían terminado con él. ¿Por qué le estoy contando esta historia? Porque no quiero, hermano, que permitamos que el diablo nos despedace. No permitamos que el diablo descuartice nuestras congregaciones, las desarme en pedazos. ¿Me está entendiendo? Tenemos que ponernos firmes, que este virus no nos llene de pánico, que este virus no nos llene de espanto, que este virus no nos haga retroceder en la fe, que el hecho de que no podemos congregarnos por leyes de la ciudad y de la provincia, hermano, que eso no congele nuestro corazón. Mantengámonos en contacto lo más que podemos, lo mejor que podamos. Antes se comunicaban por señales de humo, se enviaban mensajes por medio de paloma. Nosotros tenemos el celular, la computadora, tenemos medios más modernos para comunicarnos. Hagamos algo, hermano, para no enfriarnos, hagamos algo para no descuidarnos, hagamos algo para que el diablo no nos despedace, no nos mate por desmembramiento. Yo les digo esto para terminar, hermano.